vamos a continuar con las integrales y vamos a hablar de las propiedades algebraicas de las integrales. Y vamos a comenzar por una propiedad muy importante que es la linealidad. Y ya vimos el enunciado del teorema. Si yo tengo dos funciones f y g definidas en algún intervalo y son dos funciones integrables, entonces hay dos propiedades que son, primera propiedad, la suma de ambas funciones f y g también es integrable. Y la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Primera propiedad que se llama la propiedad de aditividad. Y la segunda propiedad, que se llama la propiedad de homogeneidad, es la propiedad para el producto por escalares. Es decir, para todo escalar alfa, la función alfa f es integrable. Y la integral de a a b de alfa f es igual a alfa por la integral de a a b de f. Ok. Entonces, vimos la vez pasada el enunciado. Ok. Y la segunda propiedad es la homogeneidad. Ya vimos la vez pasada, el miércoles, vimos la interpretación de este resultado. Y este resultado dice más o menos dos cosas. Dice que el conjunto de las funciones integrables constituye un subespacio vectorial del conjunto de todas las funciones. Es decir, es un conjunto, si yo ignoro la parte igualdad, esto me dice el conjunto de las funciones integrales es estable por suma y es estable por producto por escalares. Entonces, esta es la definición de lo que es un subespacio vectorial. De hecho, para que la definición sea completa, yo debería verificar también que la función nula es integrable, pero es obvio, y que tiene integral nula. ¿Ok? Y esta primera cosa, entonces tenemos un subespacio vectorial, y es muy importante entender que en análisis todos los conjuntos de funciones notables son espacios vectoriales. Y en general hay una jerarquía de espacios vectoriales. Tenemos todo arriba, tenemos las funciones generales, y un poquito más abajo tenemos las funciones acotadas, que es un subespacio vectorial, y un poquito más abajo tenemos las integrales, y vamos a ver después que hay las continuas, un poquito más abajo, y después hay las derivables, y las derivables dos veces, etcétera, etcétera. Y cada vez cuando bajamos, vamos del más irregular al más regular. Y los espacios de funciones regulares son más y más chicos, cada vez más chicos. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que esta razón por qué adoptamos esta definición de la integral solo para hacer el vínculo con GAL 1 y para aburrir a los estudiantes de primer año para que tengan un montón de oportunidades para confundir las cosas. No, pero en serio, es muy práctico tener tal estructura. Y la segunda cosa que dice este teorema es que además la función, que es una operación, un operador, se llama un operador, que toma una función, es decir, es una función sobre un espacio de funciones, que toma una función y que devuelve su integral, es decir, es una función que toma una función y que devuelve un número real, es una transformación lineal. Y es esto lo que dice.
Entonces es álgebra lineal adentro de cálculo 1 y vamos a ver después, no voy a recordar esto, pero cada vez que voy a definir la noción de función continua, podrán verificar que funciona del mismo modo. Cuando voy a definir la derivada, esto va a definir un subespacio de nuevo adentro del subespacio de las funciones continuas y vamos a ver en particular que el operador de derivada también es una transformación lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos siempre trabajando con subespacios vectoriales y esto explica por qué es tan importante hacer geometría y álgebra lineal 1. Es decir, porque son estructuras que aparecen siempre en la matemática. Ok, ahora hay que demostrar esta cosa. Voy a separar, voy a hacer en primer tiempo 1. Entonces, 1, propiedad de aditividad. Ok. ¿Cómo voy yo a demostrarlo? Esto necesita un lema. El lema es el siguiente. Yo me doy dos funciones f y g de a en b acotadas. No tengo que suponer que sean integrables. Ok. Entonces, para todo subintervalo, A', B' adentro de AB, voy a comparar los ínfimos de la suma con la suma de los ínfimos y el supremo de la suma con la suma de los supremos, que es la cosa natural, es la primera cosa que tenemos que hacer. Es decir, voy a escribir el ínfimo de f más g en el subintervalo, porque este resultado vale en cualquier subintervalo. Acá voy a escribir la suma de los dos ínfimos. Y acá ya me equivoqué, era un ínfimo acá. Acá misma cosa para los supremos. Y ahora hay un ejercicio muy interesante de consistencia mental. Entonces, ahora lo que me falta es poner o bien igual, o bien menor o igual, o bien mayor o igual, y lo mismo acá. Y ahora la pregunta es, tienen que cerrar los ojos, intentar hacerse una representación de lo que pasa y adivinar el símbolo que voy a poner en cada caso. Es un buen ejercicio. Es un ejercicio que no tiene nada de formalismo, solo es un ejercicio de imaginación, representarse dos funciones, representarse a la vez la suma y ver si hay una relación entre el ínfimo de la suma y la suma de los ínfimos. Es como la desigualdad triangular, que es menor o igual. ¿Quién es menor o igual, la primera o la segunda? El ínfimo de f más g es menor o igual al ínfimo de f de la b más el otro ínfimo. ¿Eso que pensás? ¿Quién vota para la otra opción? ¿Quién vota para menor o igual acá? Bueno, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota? No voto. No tengo idea. ¿Quién vota para menor o igual? Nadie. Vos. ¿Quién vota para mayor o igual? Ah, y un poquito más. Ok. Ahora la democracia habló y vamos a decir que es mayor o igual. Ok, es la democracia. No, de hecho no es la democracia, es que la gente que pensaba que era mayor o igual tenía razón. Es mayor o igual. Y para el Supremo es la cosa opuesta. Ahora hay que entender lo que pasó. Lo que pasó es el siguiente. Voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a considerar... Hay un ejemplo muy fácil que es tomar f y g, dos funciones opuestas, para que se muevan mucho y que se compensen. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, yo puedo imaginar f así y g así, que es la función opuesta. Ok, yo puedo imaginar que se va entre 1 y menos 1 y acá entre menos 1 y 1. Es la opuesta, más o menos. Ok, y es claro que si yo hago la suma, obtengo el nulo. Ok, y ahora podemos hacer las cuentas. Solo sobre la figura. El ínfimo de esta función es ¿qué? Es menos 1. El ínfimo de esta función es también menos 1. La suma de los ínfimos es menos 2. Y acá el ínfimo de esta función es 0. Entonces acá tenemos menos 2, 0. Claramente es la buena dirección. Y para el supremo, acá el supremo acá está, es que el supremo de esta función 1. Acá el supremo es 1 y el supremo es 0. Entonces tenemos 1 más 1, es decir, 2, y acá 0. No voy a hacer la demostración. La dificultad mayor era obtener la buena dirección para la desigualdad. Es decir, tener la idea, hacer el dibujo. A partir de que tienen esta buena dirección, es súper fácil demostrar el resultado. Yo puedo, quizás, no sé si yo voy a hacerlo, pero la idea es que este ínfimo es menor que cualquier f de x, este ínfimo es menor que cualquier g de x, entonces esta cosa más esta cosa es menor o igual a f de x más g de x para todo x, entonces pasando al ínfimo obtenemos esto. Y lo mismo para el supremo. Y se va al revés. Ok, entonces es el lema que se usa acá, que facilita las cosas. Ok, no voy a hacer la demostración y voy a demostrar la propiedad de aditividad. Ahora no voy a dar todos los detalles porque tenemos un montón de propiedades para ver hoy, pero yo creo que si aceptan estas desigualdades, si yo multiplico por el tamaño del intervalo, no va a cambiar la desigualdad porque es una amplitud positiva, y si yo hago la suma, voy a obtener el resultado de misma naturaleza para las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces, se verifica usando el lema anterior. Se verifica que la suma inferior de f más g para cualquier partición P es mayor o igual a la suma inferior de f P más la suma inferior de g y de P. Y para las sumas superiores es la cosa contraria. Para toda partición P. Acá, cuando repasan el curso, es importante hacer el razonamiento solo para verificar que entienden lo que pasa. Es decir, escribir las sumas, van a obtener al final una suma que contiene ínfimos de f más g con varios intervalos y van a usar esta cosa en cada subintervalo y van a sumar todo, van a multiplicar por las longitudes de los intervalos y como son positivos no va a cambiar la dirección y después van a sumar todo y van a obtener esto. Y lo mismo para la suma superior. Ok, ahora tenemos que concluir. Queremos demostrar que la misma cosa se induce naturalmente para la suma inferior y la suma superior. Es decir, que la suma inferior
de f más g es mayor o igual a la suma inferior de f más la suma inferior de g, y lo mismo al revés para las sumas superiores. Ok, pero esto no es trivial. Es decir, hay que pensar un poquito. Acá es un caso donde es un razonamiento, si intentan hacerlo directamente con las propiedades de definición del ínfimo y del supremo, en general se van a equivocar. Entonces acá hay que usar, como siempre, el razonamiento a menos de epsilon. ¿Ok? Entonces voy a demostrar esta desigualdad a menos de epsilon y me van a creer que la otra funciona de modo análogo. Ok, entonces voy a demostrar la primera desigualdad a menos de epsilon. Ok, entonces lo que yo quiero demostrar es la primera desigualdad a menos de epsilon. Acá hay que recordar que la integral inferior es un supremo, es el supremo de todas las sumas inferiores. Entonces, sea epsilon positivo. Ok. Y yo puedo considerar dos particiones. Una primera partición P, que yo voy a escribir P1, tal que acá es un supremo. Es decir, voy a aproximar este supremo voy a aproximarlo por una suma inferior a menos de epsilon. Es decir, tal que la suma inferior de f y de p es estrictamente mayor que la suma inferior menos epsilon. Acá es claro que normalmente la suma inferior la suma inferior está después de la integral inferior está a la derecha normalmente de la suma inferior. Entonces puse al revés porque es una aproximación a menos de epsilon, es la cosa que me interesa. Es decir, el dibujo siempre es idéntico. Acá es un 1, disculpa. Acá yo tengo mi integral inferior y yo quiero aproximar a menos de epsilon. Y acá yo sé que existe una suma superior que está acá. Es decir, la suma superior es mayor que la integral inferior menos epsilon. ¿Ok? Y de mismo modo, yo tengo una partición P2 que está incluida en AB tal que, y lo mismo para G. Misma cosa. Y es claro que no hay ninguna razón para que ambas particiones sean iguales. Porque esta es una aproximación para la función f y la otra es otra aproximación para la función g. Como son dos funciones que no tienen nada que ver, a priori no hay nada que ver entre P1 y P2. Pero ahora tenemos el problema, es que queremos obtener una aproximación, pero tenemos dos particiones. ¿Qué se hace cuando tenemos dos particiones? Vamos a tomar la unión, como siempre. Y después hay que verificar que todo funciona bien. Entonces vamos a escribir las cosas. Acá, yo verifico lo que escribí. Ok. Ahora. Disculpa.
yo no quería hacer una aproximación a menos de epsilon porque cuando yo voy a sumar ambas aproximaciones, voy a obtener una aproximación a menos de 2 epsilon. Entonces voy a reemplazar epsilon por epsilon sobre 2. Y en la figura es epsilon sobre 2 acá. Disculpa. Porque la idea es que yo necesito un poquito de aire de epsilon para la suma, entonces voy a dividir la cantidad de aire en 2 trozos. Ok. Acá yo uso el lema que vimos hace un montón de semanas sobre las aproximaciones de los supremos y los ínfimos. No hay nada nuevo. Ok, ahora hay que escribir lo que pasa. ¿Qué pasa si yo sumo ambas cosas? ¿Qué obtengo yo? Si yo sumo ambas cosas, yo obtengo que la suma de la integral inferior de f más la suma de la integral inferior de g, y hay que sumar los 2 epsilon sobre 2, es decir, menos epsilon. Ok. ¿Es menor a qué? Es menor a la suma inferior de f con P1 con la suma inferior de g con P1, P2. Pero son 2 particiones distintas. Pero ya sé que si yo reemplazo P1 por P, que es una partición más fina, y P2 por P, obtengo 2 sumas inferiores mejores, es decir, que son más grandes. ¿Entienden? Porque esto es menor que esto, pues P es una partición más fina, y esto es menor que esto porque P es una partición más fina que P2. Es el interés haber tomado la unión. Ahora tenemos la misma partición. Yo puedo usar esta cosa y normalmente, no sé lo que pasa. Sí. Sí, es la suma inferior. Y la suma inferior es inferior a la suma de las sumas inferiores es inferior o igual a la suma inferior de la suma. ¿Ok? Y acá uso esta desigualdad. La suma de las sumas inferiores es menor o igual a la suma inferior de la suma. Ok. Y ahora yo puedo usar la integral inferior que está a la derecha, porque es el supremo. Ok, demostré que esto más esto menos epsilon es menor que esto. Si yo pongo epsilon a la derecha, obtengo lo que yo quiero. Es decir, demostramos que esta desigualdad se cumple más epsilon, acá yo pongo el menos epsilon a la derecha, del otro lado, para todo epsilon positivo. Terminado. Tengo mi desigualdad a menos de epsilon. Una pregunta. ¿Sí? En lo del medio, ¿no? Usaste el lema, por así decirlo, ¿no? Acá. Sí. Acá lo que hice era sumar ambas desigualdades acá. Si yo sumo esto y esto, obtengo la suma de las sumas inferiores menos epsilon. No, sí, eso sí. En esta parte, cuando vos pasas al reino de abajo, usando el Sí, exactamente. Y en la otra aplicas la definición de integral. Exactamente, porque ya sé que la integral inferior es el supremo de todas las sumas inferiores. Entonces siempre está a la derecha. Ok, demostré esto, entonces obtengo esta desigualdad. Y ahora, ejercicio para ustedes, usar esto como modelo para demostrar la otra desigualdad, que se va al revés. Ok, y esto funciona para cualquier par de funciones acotadas. Nunca usé que eran integrales. Ok.
Ahora se puede concluir muy fácilmente ok. Ahora hay que verificar en qué dirección esto funciona. Sí, ya tengo. Ok. Ahora, si f y g son integrables, tenemos dos cosas. Tenemos que la integral inferior de f es igual a su integral superior y la integral inferior de g es igual a su integral superior. Y ambas son las integrales. Luego, y ahora consiste en enchufar todo juntos, y obtengo que la integral de f más la integral de g, de a a b, es igual a la suma inferior de f más la suma inferior de g. Esto es menor o igual a la suma inferior de la suma. Y esto es menor o igual a la suma superior de la suma, porque la suma inferior siempre es inferior a la suma superior. Y esto es, usando la segunda desigualdad, menor o igual a la suma de las sumas superiores. Pero esto también es la suma de las integrales, porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. Lo que demuestra que todos los números que escribí acá son iguales. ¿Ok? Si yo tengo una sucesión de desigualdades y que al final obtengo la misma cosa en ambos lados, todos los números intermedios son iguales. En particular, esto me demuestra que este número es igual a este número. Lo que demuestra que la función f más g es integrable y que la integral es igual a la suma. La integral de la suma es igual a la suma de las integrales. ¿Ok? Acá es el truco usual. Yo hago una sucesión de desigualdades amplias. Yo digo esto es igual a esto, que es menor o igual a esto, que es menor o igual a esto, que es menor o igual a esto. Y al final obtengo exactamente la misma cosa a la izquierda y a la derecha. Entonces todos los números intermedios son iguales. En particular, este número con este número son iguales. Entonces esto me demuestra que la función es integrable. Y como todos son iguales, este número que es la integral de a a b de la suma, es igual a este número. Entonces me demuestra dos cosas. Me demuestra que la función f más g es integrable y además me demuestra que la integral de f más g es igual a la suma de las integrales. Esto termina la propiedad de aditividad. Pueden ver, la mecánica siempre funciona del mismo modo. Hay que enchufar las cosas en el buen orden. Es la única dificultad. Es decir, asamblear los argumentos para hallar la buena cadena que va a funcionar. Ok, ahora, homogeneidad. Es decir, yo quiero demostrar que alfa por f es integrable. Y para ello voy a distinguir tres casos en función del signo de alfa. Ok, homogeneidad. Se distinguen tres casos. Primer caso, voy a comenzar por el caso más fácil. Caso donde alfa es igual a 0. Yo quiero demostrar, mi objetivo es demostrar que la integral de alfa f es igual a alfa por la integral de f. Y acá no hay que olvidar las cotas. Es mi pregunta.
Ok, en el caso donde alfa es igual a 0, es trivial, porque yo sé que la función alfa por f es que esa función nula, es una función constante, entonces es integrable y su integral vale 0, pero 0 también es igual a 0 por cualquier cosa. Terminado. Entonces tenemos que la integral de 0f es por supuesto igual a 0 y eso es igual a 0 por la integral de f. No había nada que demostrar. Ahora, caso donde a es positivo. Alfa, es alfa, no es a. Alfa es positivo. Acá habría que demostrar lo siguiente, que no voy a demostrar, voy a admitir, pero acá se verifica muy fácilmente que dos cosas, la suma inferior de alfa f respecto a la partición P es igual a ¿qué? Es igual a alfa por la suma inferior de f. Y no hay nada difícil porque el ínfimo local de alfa f será igual a alfa por el ínfimo local de f. Es decir, cuando multiplican la función por un factor alfa positivo, se multiplican naturalmente los ínfimos y los supremos por alfa. Y lo mismo para las sumas superiores. Y esto funciona súper bien porque el número es positivo. Es decir, no cambia el orden. Es decir, el ínfimo se va a transformar en otro ínfimo, el supremo se va a transformar en otro supremo. Y esto para toda partición P. Por supuesto, cuando repasan el curso, es mejor hacer los detalles. Hay un lema que hay que enunciar, que es el lema correspondiente con los ínfimos locales y los supremos locales. Pero es el lema, ejercicio adivinar el enunciado que va a funcionar. Pero siempre es lo mismo, es decir, ahora la cosa importante es entender las ideas de la arquitectura. Ahora ya vimos bastantes ejemplos para que adivinen todo el resto. Es un ejercicio. Pero al final hay la corrección en los apuntes. En los apuntes puse todo el detalle. Ok. Y se deduce lo mismo para las sumas inferiores y superiores. Y no hay nada difícil. Es decir, que la suma inferior de alfa f es igual a alfa por la suma inferior, la integral inferior, disculpa. Nuestra suma inferior ahora es la integral inferior. Y lo mismo para la integral superior. Ok, ahora tenemos todo esto. Esto solo no usa la hipótesis que f es integrable. Solo usa la hipótesis que f está acotada. Para que se pueda escribir todo esto. Porque estas notaciones solo tienen sentido cuando la función f está acotada. Ahora, ¿cómo f es integrable? Que es la hipótesis que todavía no usamos, tenemos lo siguiente. La integral, acá yo puedo observar que la integral inferior de alfa f es igual a alfa por la integral de f. ¿Ok? Integral inferior. Pero esto es alfa por la integral de f, porque ahora es una función integrable. Y es igual a integral alfa por la integral superior también, porque la integral inferior, por hipótesis, es igual a la integral superior. Y ahora yo puedo usar la otra igualdad y es igual a la integral superior de alfa f. Conclusión,
alfa f tiene misma integral inferior e integral superior. Es integrable. Y el valor de su integral es esto. Terminado. Ahora hay que hacer el mismo resultado, pero en el caso donde alfa es negativo. Último caso. Es el caso donde hay una pequeña trampa. Para ustedes normalmente es una gran trampa, para mí es una pequeña trampa, pero hay que explicar. Último caso, caso donde alfa es negativo. ¿Y qué va a pasar con las sumas inferiores y las sumas superiores acá? Se van a intercambiar, porque cuando se multiplica un número por una desigualdad por un número negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces los ínfimos se van a transformar en supremos y al revés. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que la suma inferior de alfa f respecto a una partición P es igual a alfa por i. Cuidado, ahora es la suma superior. Y acá hay que enunciar el pequeño lema que dice lo que pasa cuando alfa es negativo. Y de mismo modo, la suma superior de alfa f será igual a alfa por la suma inferior de f respecto a p. Y de esto voy a deducir lo mismo para las integrales. Voy a deducir que la integral inferior de alfa f es igual a alfa por la integral superior de f. Y que la integral superior de alfa f es igual a alfa por la integral inferior de f. Todo esto ejercicio, verificar que todo funciona bien. Y ahora solo hay que cambiar lo que escribí acá. Cuidado, ya tienen la cosa. Ahora, porque estoy cansado, no voy a escribir de vuelta, voy a cambiar las cosas que hay que cambiar. Entonces, después vamos acá. Integral inferior de alfa f es igual a alfa por la integral superior. Pero como f es integrable, es la integral, esto también es alfa por la integral y es alfa por la integral inferior también. ¿Ok? Porque estos dos números son iguales, por hipótesis. Entonces, esto es igual a esto determinado. Solo había que cambiar dos estrellas. ¿Ok? Y misma conclusión. Espero que ahora entiendan un poquito de la estética de estas demostraciones. Hay una gran estética. Todo esto consiste en razonar sobre los rectangulitos. Ok, ahora demostramos la lineal. Y hay que enunciar un corolario importante, que es fácil. Ok, ahora sabemos que es una transformación lineal. Corolario. Ahora voy a enunciar un montón de propiedades, pero no voy a hacer más las demostraciones. Por un montón de razones no voy a hacer las demostraciones, porque estoy cansado, porque no tenemos bastante tiempo, y todas las demostraciones ya están adentro de los apuntes. Entonces, tienen un modelo y... Ahora hay un corolario que es muy obvio, que dice lo siguiente, que es el corolario sobre las combinaciones lineales. Los y las que ya cursaron GAL 1 saben de lo que yo hablo. Es decir, cuando tenemos una función lineal, se puede extender las propiedades a las combinaciones lineales. Y, por supuesto, la integral no hace excepción. Entonces, si f1, fn de este intervalo hasta R son integrables, entonces, para todos los coeficientes
alfa 1, alfa n en R, la función alfa 1 f1 más puntitos alfa n f de n es integrable. Y su integral y la integral de a a b de alfa 1 f1 más puntitos alfa n f de n entre a y b, yo puedo salir las integrales y obtengo alfa 1 por la integral más alfa n por la integral de a b de fn. ¿Ok? Que es una cosa que ya conocemos para los y las que ya cursaron GAL 1, es una propiedad que funciona para cualquier transformación lineal. ¿Ok? T de alfa 1, f1 más, acá mis funciones son mis vectores, y acá solo digo que la imagen por mi transformación lineal de mi combinación lineal de vectores, y acá mis vectores son funciones, es igual a la combinación lineal correspondiente de las imágenes de los vectores. Y acá mis vectores son funciones. Es muy importante que en matemática las funciones son excelentes vectores. Es decir, los vectores no solo tienen 2 o 3 coordenadas, pero acá una función tiene un montón de coordenadas, porque para cualquier imagen, cualquier punto del intervalo me da una coordenada. Entonces son cosas de dimensiones infinitas, pero siempre se puede razonar como en GAL 1. Ok, entonces no hago la demostración, es un resultado de GAL 1. Ahora. Ok, vamos a hablar, entonces no sé si ya tengo tiempo o no. No tengo mucho tiempo. Hay un ejercicio que viene en los apuntes que sigue esto, y en particular que muestra cómo se puede calcular algunas integrales solo haciendo esta descomposición. Es decir, ¿cuál es la cosa interesante? La cosa es que a veces no saben calcular directamente la integral de esto, pero saben calcular las integrales de las componentes y después saben calcular la integral de la función. Entonces es una cosa que funciona muy bien. En particular, caso particular, acá sí quizás que hay un caso particular que hay que explicar un poquito, porque ya hablamos de esta cosa la vez pasada, que es el caso cuando yo tengo dos funciones. Caso interesante, que es un caso particular. Si f es menor o igual a g, es decir, si la función f es menor o igual a g, punto a punto, es decir, para todo x, f de x es menor o igual a f de g de x. Vimos que en este caso tenemos la curva, la gráfica de f, que está abajo la gráfica de g. Y vimos que el área de la región entre ambas funciones es la diferencia de ambas integrales. Entonces, esta región, vimos que el área, que es un área geométrica de la región R, es la diferencia entre la integral de g y la integral de f. Pero ahora, gracias a la linealidad, es lo mismo que decir que es igual a la integral, olvidé acá la f, de g menos f, ¿no? Ok. Entonces, ahora tenemos otra fórmula para calcular el área de una región entre dos gráficas. Ahora vamos a ver una cosa muy importante, que es el valor absoluto. Integración y valor absoluto. ¿Cómo se llama la sección? Integral y valor absoluto. Integral y valor absoluto. Acá hay que hacer un recordatorio. ¿Cuál es el sentido de la integral? Vimos que la integral de una función
es una teoría del área algebraica. Es decir, vimos que si yo quiero integrar esta función, esto me da el área algebraica, es decir, yo cuento las partes acá en positivo y esta parte en negativo. ¿Ok? Entonces, cuidado, sabemos que esto solo, la integral, solo me da el área algebraica. Pero a veces lo que nos interesa no es el área algebraica. Lo que nos interesa es el área geométrica, ¿no? ¿Y qué es la diferencia? La diferencia entre el área algebraica y el área geométrica es que en el segundo caso se cuenta todo con un signo positivo, incluido incluso esta parte. Pero ¿cómo se reduce un problema de integración de área geométrica a un problema de área algebraica? Pero porque ahora la única cosa que sabemos calcular son áreas algebraicas. El truco consiste en reemplazar la función f por su valor absoluto. Porque si yo tomo el valor absoluto, ¿qué va a pasar? La parte negativa va a estar despejada. Exactamente, la parte negativa se va a hacer una simetría, algo así. ¿Ok? Y esto es lo que llamo la función valor absoluto de f. Y por construcción, la función valor absoluto, acá es, yo aplico el valor absoluto no a un número real, pero a una función. Cuidado, es una extensión de la notación, es una nueva función, y la definición es muy sencilla, es que por definición, esta función aplicada a x es igual al valor absoluto de f de x. ¿Ok? Es decir, está compuesta de la función f con el valor absoluto. Y es claro que, en este caso, es claro que acá esta función es positiva o nula, entonces no hay ninguna diferencia entre el área algebraica y el área geométrica. Entonces, acá, la cosa que nos interesa es que el área algebraica me va a dar el área geométrica, que es idéntico al área geométrica de esta cosa. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por qué es interesante reemplazar f por su valor absoluto cuando yo necesito conocer el área geométrica. Pero hay un problema. Esto es un problema que hay que verificar. Problema. Quizás que la función, por hipótesis vamos a suponer que f es integrable, pero ¿qué se puede deducir sobre el valor absoluto de f? Es otra función. Funciona como una función normal. Hay que demostrar que si esta función es integrable, esto implica que esta función también es integrable. Y no es trivial. No voy a hacer la demostración, toda la demostración, voy a dar las ideas. ¿Por qué? ¿Qué es tu problema? Porque dije que no voy a hacer la demostración. Voy a dar las ideas. ¿Entienden la diferencia entre una función y su valor absoluto? Ok. Ahora voy a explicar, grosso modo, por qué la integrabilidad de f implica la integrabilidad del valor absoluto de f. Y para ello yo necesito introducir la descomposición de una función en su parte positiva y su parte negativa. Definición. Dada una función f y dos cosas, se llama parte positiva de f a la función que voy a escribir f sub más,
que tiene mismo dominio y mismo codominio, definida por la parte positiva de F consiste en ignorar todas las partes por debajo del eje X. Es decir, yo sigo F mientras es positiva y cuando es negativa yo me quedo a cero. ¿Ok? Se llama la parte positiva de F. F más de X siempre será el máximo entre 0 y F de X. Es decir, si F de X es positivo, es F de X. Si F de X es negativo, voy a tomar 0. ¿Ok? Y la parte negativa será definida como la parte positiva de la función opuesta. Entonces, acá hay que definir la parte negativa. Y la parte negativa es definida por definición, es la parte positiva de la función opuesta. Es decir, yo tomo la función menos f y yo tomo su parte positiva. Y esto también es una función positiva. Hay que hacer un pequeño dibujo. Si acá yo tengo mi función f, su parte positiva tendrá la siguiente forma. Acá es f más. Y su parte negativa, acá tengo que poner puntitos. Su parte negativa tendrá esta forma. Acá. ¿Pueden ver lo que hice? Es decir, consiste en tomar las partes negativas y tomar la cosa opuesta. Ok. Y la observación muy importante es que ambas funciones son positivas o nulas. Pueden ser nulas, por supuesto. Observación. Hay un montón de observación. Primera observación es que f más y f menos son positivas o nulas por construcción. La segunda cosa es cómo yo puedo obtener f a partir de f más y de f menos. Acá es f menos. ¿Cómo se deduce f a partir de esta cosa y de esta cosa? ¿Qué tengo yo que hacer? La resta. Yo tengo que hacer la resta. Es decir, segunda observación es que f por construcción es igual a la parte positiva menos la parte negativa. Y si yo quiero obtener el valor absoluto, ¿qué voy a tomar? La suma. ¿Ok? Ahora, el lema que yo voy a enunciar es que si una función es integrable, entonces sus partes positivas y negativas son integrables. F integrable. Ahora yo voy a escribir de modo telegráfico. Esto implica que ambas funciones f más y f menos son integrables. ¿Ok? Y no hay ninguna relación entre las integrales. Acá es una cosa rara, es que yo no tengo ninguna fórmula que me vincula la integral de esto con la integral de esto. Porque a priori pueden tener integrales muy distintas y depende de las posiciones de las cosas por encima o por debajo del eje X. Pero la única información importante es esta, y voy a dar la idea de la demostración. Idea. Acá es importante en matemática a veces no hacer las demostraciones. La demostración está adentro de los apuntes, pero entender la idea. Y la idea es que cuando yo me doy una partición cualquiera,
Si yo hago la suma superior de f respecto a p menos la suma inferior, acá ya vimos que este número, que siempre es positivo o nulo, representa la precisión de la partición p respecto a la función f. Me da la diferencia entre ambas aproximaciones. En este caso, siempre es mayor que el mismo número con las funciones, la parte positiva. Es decir, acá no es difícil demostrarlo, solo es un poquito técnico, es demostrar que cada vez que yo tengo una partición, la calidad de la aproximación para f más es mejor que la aproximación para f, porque es más pequeña la diferencia. Y esto, por supuesto, siempre es positivo para toda partición p, no depende de la partición p. Ahora voy a hacer la demostración con las manos. Demostración con las manos, sin escribir nada. Yo quiero demostrar que la función f más es integrable a menos de epsilon. Pero es fácil, porque como ya sé que f es integrable, yo puedo hallar tal partición tal que esta diferencia sea menor que epsilon. ¿Ok? Epsilon fijado. Pero si esta diferencia es menor que epsilon, como esta diferencia es mejor, es decir, menor, también será menor que epsilon. Es decir, mi buena aproximación, mi buena partición para aproximar mi integral a menos de epsilon, también constituye una aproximación buena a menos de epsilon para la función f más. Entonces, por el criterio de integración, voy a deducir que f más también es integrable. Acá hay que entender la idea. Es decir, uso el criterio de integración en ambas direcciones. Como f es integrable, entonces para cada epsilon existe una partición tal que esta diferencia es menor que epsilon. Pero esto implica que también existe una partición, que es la misma partición, que cumple la misma desigualdad con esto. Y usando el criterio al revés, deduzco que esta función es integrable. ¿Ok? Es así que se demuestra. Y esto lo mostré para f más. También se puede hacer para f menos, pero acá hay un truco que es mejor. Ahora, como ya sé que si f es integrable, entonces f más es integrable, yo deduzco fácilmente que, y luego, yo deduzco que f menos, que es por definición f más de la opuesta, como f es integrable, menos f es integrable, entonces menos f más también es integrable, terminado. Esto me demuestra también que f menos es integrable. Ok, acá es el esquema de demostración. Son las ideas. El detalle está en los apuntes. Escribí un montón de páginas porque les gustan mucho leer un montón de páginas. Pero yo hubiera preferido dar las ideas, pero esa idea. Ok, ahora se puede demostrar la proposición fundamental con el valor absoluto. Proposición. Entienden que todo esto tiene un contenido geométrico. Es saber posicionar números reales entre sí. Proposición. Si f es integrable, entonces su valor absoluto también es integrable. Y la fórmula mágica que ya usan, espero, en física, es que el valor absoluto de la integral es menor o igual a la integral del valor absoluto.
¿No usaron esta desigualdad? Ok, entonces es una nueva. ¿Y a qué parece esta cosa? No es una cosa que ya conocen. Esto es nada más que la desigualdad triangular infinita, continua. Acá pueden reemplazar la suma continua por una suma usual. Y ya conocemos esta cosa para una suma usual, ¿no? El valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. Es una cosa que ya conocemos cuando hay dos sumandos. Se llama la desigualdad triangular. Ya conocemos esta cosa para cualquier suma finita. ¿Ok? Esto, ¿cómo pasamos de esto a esto? Por inducción, sobre la cantidad de sumandos. ¿Ok? Es trivial pasar de esto a esto. Y acá, esa cosa maravillosa es que esto pasa a la suma continua. Esa misma propiedad para la suma continua. Entonces hay una gran estética acá que muestra que finalmente siempre hallamos las mismas relaciones, pero cambiando un poquito el color, cambiando un poquito el sabor. Pero es la misma idea. Ok, ahora hay que demostrar esta cosa y como la demostración es fácil, voy a hacerla. Ok, por hipótesis, f es integrable. Luego, yo sé que f más y f menos son integrables por el lema anterior. Este. Ok, ahora yo puedo calcular el valor absoluto de la integral. El valor absoluto de la integral de f. No voy a poner los extremos, pero hay que ponerlos. Es igual al valor absoluto de la integral de f más menos f menos. Porque ya vimos que f es igual a f más menos f menos. Ahora yo puedo usar la linealidad. Es la integral de f más menos la integral de f menos. Desigualdad triangular es menor que esto más esto. ¿Ok? Pero este menos no sirve para nada en una desigualdad triangular, ¿no? Es claro que la desigualdad triangular yo puedo reemplazar por una resta y acá yo mantengo la suma. ¿Ok? Pero, ¿qué se observa acá? La función f más es positiva. F menos es positiva. Entonces, las integrales son positivas o nulas. Entonces, los valores absolutos no sirven para nada. Aquí menos no es. F más y menos arriba. Y acá f menos. No, digo arriba, viste que está luego F más, coma, F tilde. Pero era, gracias, era f menos. A veces cambio los símbolos. Sí, esto era un menos, ¿no viste? Un menos ebrio. En algunas horas, en este fin de semana, vamos a ver cómo estarán tus menos. Después de algunos tragos, esto te va a cambiar la dirección de los menoses. Pero no comencé todavía. Ok, como estas dos funciones son positivas, entonces ambos números integrales son positivas, yo puedo sacar los valores absolutos, ahora no sirven para nada. Ok, y ahora yo puedo poner todo juntos. Y ya vimos que esto es el valor absoluto. Terminado. Ok. Y después estaba muy mal porque no puse los extremos y el ejercicio es tomar un esclavo, por ejemplo, un estudiante,
para poner la cosa que falta. Entonces pueden ver que en esta demostración no hay nada, ¿no? Pregunta, había una pregunta. Duda, observación. Ahí es demostración, ¿no? ¿Me equivoqué en alguna parte? Sí. Abajo de... ¿Qué proposición? Y demostración. Realmente todavía no tomé nada. ¿Qué va a hacer en algunas horas? Ok, ahora tenemos la propiedad importante de las integrales y lo que hay que memorizar es que esto es nada más que la desigualdad triangular extendida a las sumas continuas. Entonces, las ideas siempre son idénticas, son cosas que ya conocemos desde hace un rato. Ok, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Hablar de la aditividad, voy a concluir con la aditividad respecto al intervalo. Acá, un buen ejercicio para repasar, estudiar el curso, es cada vez que yo hago una cosa para las funciones monótonas crecientes, hay que redactar la misma demostración para las crecientes. ¿Saben? Se aprende usando modelos. Y esa es la razón por qué pongo modelos, para que sepan redactar una demostración. Es un gran problema en la vida, es que no saben escribir en español, en general. Saben escribir una frase de 3 palabras y después es horrible. Pero hay que aprender a escribir, ¿ok? Y entonces esa es la razón por qué solo hago la mitad de las demostraciones para que redacten las otras mitades que tienen el mismo formato. Acá hay un poquito más de cosas, porque acá solo puse la idea. Acá hay que adivinar los argumentos que faltan. Es decir, entender que la idea está acá, que si ya tengo una aproximación a menos de epsilon para f, esta aproximación también constituirá una aproximación a menos de epsilon para f más. Y después, combinando todo esto con el criterio de integrabilidad, vamos a concluir. Ok, entonces acá es el ejercicio nivel superior, rellenar los argumentos que faltan. Pero la corrección está dentro de los apuntes. Ok, aditividad respecto al intervalo. Hasta ahora, fijamos un intervalo y nunca salimos del intervalo, ¿ok? Es decir, hasta este punto hay casi 2 semanas que hacemos integrales y nunca cambiamos de intervalo. Ok. Es decir, nos pusimos adentro del intervalo A, consideramos un montón de funciones adentro, sumas, valor absoluto, pero nunca cambiamos el intervalo. Pero ahora, como es viernes de noche, vamos a hacer bailar un poquito el intervalo. Ok. Hay 2 observaciones que hay que hacer. Hay una observación, es que supongo que yo tengo una función en mi intervalo que es integrable. Es decir, esta función ya sé calcular, definir la noción de área algebraica, esa noción de integral. La integral, por definición, cuando una función es integrable, esto dice que la noción de área algebraica tiene sentido. ¿Qué pasa si yo reduzco el intervalo? ¿Qué va a pasar? Si yo reemplazo, por ejemplo, esta cosa por y esta cosa, A' y B', y ignoro el resto. ¿Qué va a pasar? ¿La función se va a mantener integrable o no? Sí. La idea es que cuando tenemos un área que funciona bien,
podemos restringir el tamaño del intervalo y lo que nos queda también será integrable. Y hay una relación entre la integral acá y la integral global, a priori no. No habrá ninguna proporcionalidad en general porque esto te va a depender del intervalo que te vas a tomar. Si te tomas un intervalo en la parte negativa te vas a obtener una cosa negativa. Si te tomas un intervalo en la parte positiva te vas a tomar una cosa positiva. Entonces no se sabe, no se puede predecir nada. Entonces la primera proposición solo es una proposición que dice si yo tengo una función integrable en AB y si yo reduzco mi intervalo, la nueva función también es integrable en el nuevo intervalo. Esa misma función en el nuevo intervalo. Es decir, proposición, si f definida en AB en R es integrable, en AB, voy a insistir, entonces también es integrable en cualquier subintervalo. A', B', incluido adentro de AB. Es decir, si yo reduzco mi intervalo, del punto de vista algebraico, tengo que A' es menor o igual a, A es menor o igual a A', que es menor que B', que es menor o igual a B. Es esto lo que significa esto. ¿Ok? No voy a demostrar este lema. Es una demostración pesada que tiene más o menos la misma idea que para la función f+. Consiste en observar que cuando yo tengo una partición sobre el gran intervalo, yo puedo reducir mi partición en una partición del pequeño intervalo y que la distancia entre la suma inferior y la suma superior se achica un poquito. Entonces, y después se concluye usando el criterio de integrabilidad a menos de epsilon. Ok, pero la cosa muy importante es que ahora yo puedo definir una noción un poquito sutil, que es la noción de función localmente integrable. Ahora yo puedo hablar de función localmente integrable. Definición. Sea f, ahora por la primera vez considero una función definida en un intervalo cualquiera. Y puede ser todo R. Es por primera vez que legalizo los intervalos cualesquiera. Antes solo trabajaba con los intervalos que se llaman compactos, que son cerrados, de amplitud finita, y ahora yo acepto los intervalos abiertos, infinitos, todo. Ok. Se dice, entonces, es una función definida en un intervalo cualquiera. Se dice que f es localmente integrable si es integrable en cualquier intervalo cerrado adentro de I. En todo subintervalo AB adentro de I con A menor que B como siempre. Por supuesto, no defino ninguna noción de integral. Solo digo que en este intervalo no tengo ningún problema para calcular la integral entre dos extremos cualesquiera.
¿Ok? Es lo que dice, es una función localmente integrable. Ok, entonces es una noción muy importante y hay que hacer una observación, es que cuando y ya es de esta forma, gracias al lema anterior, si ya sé que una función es integrable en un intervalo cerrado, ya vimos que es integrable en todo subintervalo, entonces es localmente integrable. Entonces, si una función es integrable en un intervalo cerrado, también es localmente integrable. Pero recíprocamente, si es localmente integrable en un intervalo cerrado, por supuesto es integrable en el intervalo lleno, que es un caso particular de inclusión. Entonces, la noción de función integrable coincide con la noción de función localmente integrable en el caso de los intervalos cerrados. Entonces, el único interés de la nueva noción se queda cuando el intervalo no es cerrado. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, cuando yo tendré una función definida en este intervalo, que puede ahora ir al infinito, diré que es localmente integrable cuando en todo subintervalo, que está un poquito más chico porque acá no hay los extremos, yo puedo calcular la integral. ¿Ok? Esta noción de función localmente integrable. Ok, y ahora yo voy a presentar el resultado importante que es la aditividad respecto al intervalo. Ok, me doy dos cosas. F es una función definida en un intervalo. Y me voy a dar 3 puntos del intervalo tales que A es menor que B y que es menor que C. Ok, me doy una función definida en un intervalo y 3 puntos en este orden en el intervalo. Si la función, si f es integrable en ambos intervalos AB y BC, ¿qué se puede deducir? Si ya sé que yo puedo integrar f entre A y B y f entre B y C, entonces yo puedo integrar entre A y C. Es integrable en el intervalo AC. Yo puedo pegar y además yo tengo una fórmula que es la integral de esta suma. Se llama la integral, la propiedad de aditividad respecto al intervalo. Y además la fórmula mágica es que la integral de A a C de f es igual a la integral de A a B de f más la integral de B a C de f, y la figura es sencilla, es lo siguiente: yo tengo 3 puntos A, B y C, acá yo tengo mi función, ok, si ya sé integrar mi función acá, y si yo también sé integrar mi función acá, entonces yo sé integrar mi función entre A y C, y la integral es la suma. ¿Ok? Esta propiedad de aditividad respecto al intervalo. ¿Ok? No voy a demostrar la propiedad, siempre es la misma técnica. Consiste en demostrar, usar el criterio de integración ahora a menos de epsilon, el primer criterio, porque ya conocemos el valor de la integral. Tenemos un candidato en las proposiciones anteriores, no sé si se acuerdan que tenemos 2 criterios de integración. Uno
que funciona cuando ya tenemos una idea del valor de la integral, y otro cuando no tenemos ni idea del valor de la integral. Acá tenemos una idea del valor de la integral porque es la suma de las dos integrales. Entonces se va a usar el primer criterio. Acá. Es decir, vamos a mostrar que esta función entre a y c es integrable a menos de epsilon y que el candidato para la integral es la suma de ambas integrales, y después todo se hace de modo usual, cortando los epsilon en dos. Es decir, ok, yo quiero construir una aproximación a menos de epsilon de esta integral. Ok, voy a cortar mi epsilon en dos, voy a tomar una aproximación a menos de epsilon sobre 2 en este intervalo, otra aproximación a menos de epsilon sobre 2 en este intervalo, voy a pegar ambas particiones, voy a verificar que las sumas inferiores se comportan bien, así como las sumas inferiores, y todo el resto se va a seguir. Es un montón de técnica, hay que escribir 3 páginas de razonamiento, pero la idea está acá. ¿Ok? Y se llama la matemática a veces un poquito verboso. ¿Y qué hora es? Es la hora de fin de semana, ¿no? Ya quieren beber, ahora tomar, ahora. Es un poquito temprano. Ok, entonces la próxima vez vamos a ver la extensión de la integral. Gracias.